Última parte del programa, estamos ya en estudio con César Fuentes, profesor del área de Finanzas, Contabilidad y Economía de SAM. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Hablar un poco de la demanda, hablar un poco de la CTS. Este mes de noviembre es el mes del reparto del 100% de la CTS. Hablamos de la parte que se libera la CTS, como ocurrió en mayo pasado, de acuerdo a lo que decretó el gobierno este año, justamente en un año de escenario de crisis financiera mundial. Y viendo un poco las cifras, los números, vemos que la demanda está recuperándose. El fin de semana el BCR divulgó un documento en el que señalaba que las expectativas por una mayor demanda se encontraban en su nivel más alto en 12 meses. Hablamos del mes de septiembre, de octubre. Sí, yo creo que es una bienvenida noticia que tengamos una expectativa mayor. Pero también creo que tenemos que ponderar que todavía estamos hablando de una demanda muy feble, muy, yo diría, débil todavía en términos de recuperación. Si bien es cierto, creo que eso lo vamos a ver en detalle en el primer trimestre del año 2010, vemos todavía que el consumo, y podríamos separar, yo creo, ¿no? Si vemos a nivel de consumo, podemos ver, por ejemplo, que el consumo de durables, por un lado, ha caído fuertemente, electrodomésticos y autos en particular. Y lo que sí vemos es yo creo que una estabilización en lo que son bienes, por ejemplo, de consumo, en particular alimentos y en servicios. Correcto. Justamente hay indicadores del Banco Central de meses previos que indicaban obviamente que en el mes de agosto hubo una caída importante, pero se ve cierta recuperación. Algunos sectores han comenzado a demandar, obviamente hay más importaciones, que es un indicador crucial obviamente para empresas, sobre todo en la parte de insumos, que están, digamos, produciendo más que antes, y eso indica que podría darse una recuperación tal vez más rápido en este último trimestre de este año. La pregunta es, y justamente hablando del tema de la CTS, recordemos que hay una liberalización de la CTS ese mes de noviembre, como ocurrió en mayo, si es necesario hacer, si es que la CTS, que es un dinero que es para una compensación por tiempo de servicio, que es un dinero, un seguro, una especie de seguro de desempleo ante una posibilidad de que uno se quede sin trabajo de pronto y ese dinero le pueda servir para esos meses en que se queda sin empleo y está buscando un nuevo trabajo. La pregunta es si es que conviene hacer esa liberalización en este mes, ¿no es cierto? Dado que estamos en una temporada, una coyuntura de recuperación, supuestamente. Así es. Lo primero que tenemos que ver es de qué estamos hablando en términos también de estímulo fiscal o estímulo de consumo, ¿no? 3 de cada 10 peruanos son formales en términos de mercado laboral, y esos son probablemente los que van a recibir una CTS. La microempresa por diseño y por ley no tiene CTS. La mediana empresa, la pequeña empresa sí tiene, que es un pequeño CTS de 15 días al año, y entonces estamos hablando que realmente se concentra en la gente, sí cierto, de mayores recursos y va a tener la posibilidad o no de consumir. Entonces lo que estamos hablando es un efecto, en el mejor de los casos, mediano, y no nos olvidemos también que gran parte del esfuerzo del gobierno no ha ido por el lado del consumo, sino fundamentalmente por el lado de inversión pública y transferencia de los recursos del gobierno nacional al gobierno regional. Claro, yo me refería justamente a esa posibilidad de que se use la CTS nuevamente en ese mes de noviembre, como ocurrió en mayo, por ejemplo, y un poco le comento lo que se decía en la prensa en esos días. Luego que se repartió la CTS en el mes de mayo, se decía que el 60% de los trabajadores, por ejemplo, había usado la CTS en ese marco de la libre disponibilidad, por un lado, y por otro se decía que más del 40% de los depósitos de la CTS que se habían liberado en mayo se había destinado a pagar deudas. Por ejemplo, mucha gente que liberó en aquel entonces la CTS lo hizo para pagar sus deudas. Así es. Por eso, si uno suma, por ejemplo, el pago de deudas, ¿cuánta gente efectivamente lo dejó? Lo que vemos es que le estamos dando una pequeña opción al sector formal de la economía peruana. Ese es el tema. Entonces, el efecto que vamos a tener, yo creo, a pesar de que se gastase todo, sería muy pequeño. Yo en lo personal pienso que es marginal el efecto si tuviéramos o 50 o 100%, inclusive 0% de CTS. Ese impacto ocurrió en mayo, ese impacto muy leve. ¿Va a ocurrir lo mismo en el mes de noviembre? Sería tal vez... Yo creo que va a ser muy similar. Es decir, lo que probablemente gran parte de la gente que recibe CTS, que son los pocos, van a disponer una parte, yo creo, para ahorro y una parte para deudas. Yo creo que el efecto en términos de consumo va a ser menor. Lo que estamos viendo ahora es una cosa interesante, yo creo que es un punto de quiebre a nivel de consumidores, que estamos teniendo lo que los economistas llamamos un consumidor mucho más responsable y racional. Entonces lo que está ocurriendo, uno lo puede ver, por ejemplo, en el crecimiento de lo que son los créditos de consumo. Hay una caída fuerte de crédito de consumo, que si bien es cierto no desdice lo que está señalando el BCR, señala que creo que hay una mayor precaución por parte de los bancos de prestar y mayor precaución por parte de los consumidores de tomar crédito. Por ejemplo, viendo el tema nuevamente de los CTS, ¿qué pasaría si este mes, bueno, de hecho la gente tendrá la disponibilidad de la compensación de tiempo por tiempo de servicios en este mes de noviembre? La pregunta es si se destinaría
para pagar deuda, para consumo, para gasto, digamos, corriente, ¿en qué se podría emplear, digamos, si le ponemos el caso que un trabajador obtenga ese dinero en ese momento y diga, ok, ¿qué hago con esa plata? Pago mis deudas, ahora, ¿a qué debería destinarlo? Claro, lo que pasa es que la decisión micro, la decisión de familia muchas veces contradice lo que quiere hacer el gobierno. Yo creo que la decisión a nivel de familia es que si uno tiene deudas, lo más sensato creo que es pagarlas, y creo que gran parte de la población ha hecho esto, aunque habría que ver detalle en términos de cifras. Y creo que la otra parte lo que ha hecho efectivamente es mantenerlo en sus cuentas. Muy poca gente creo que se está aventurando hoy a tener pues un mayor consumo, o si lo va a hacer yo creo que no en bienes suntuarios o en bienes que llamaríamos de consumo horario, sino fundamentalmente para pagar las cosas más eventuales de comida y servicios. Y viendo un poco la perspectiva ya de las fiestas navideñas, de las que estamos muy cerca, de paso a las fiestas de fin de año, ¿qué podría ocurrir con el consumo si ustedes, digamos, los economistas, que digamos tienen una especie de bola de cristal y ven las cosas así de pronto y nos puede señalar qué va a pasar con el consumo en la Navidad, por ejemplo? ¿Los peruanos vamos a salir a comprar las calles como el mismo entusiasmo del año pasado, o vamos a ser más precavidos que otros años? Yo creo que si uno compara, el año pasado fue a todas luces excepcional, no solamente por términos de producción, sino también consumo, inversión. Y ese año no se va a repetir definitivamente en el año 2009. Vamos a tener, yo creo que, una Navidad mucho más medida en términos de gastos, y creo que lo que la gente está percibiendo hoy es que eventualmente esta crisis que estamos saliendo de ella, es cierto, va a tener una recuperación un poco más lenta de lo que mucha gente podría señalar. ¿Qué tan lenta puede ser la recuperación? Yo creo que para el año 2009 es razonable, o del año 2010 es razonable pensar en una tasa de crecimiento de 4 o 5%. No, que es bastante, creo que si le comparamos con la de ese año, pues es bastante, ¿no? Vamos a cerrar probablemente el año arañando el 1% con suerte, y vamos a recuperarnos. No es una recuperación espectacular, pero yo creo que eso es lo que justamente está pensando el consumidor. Ese menor consumo de la población, ¿por dónde podría venir? ¿En qué tipo de productos que digamos que se consuma más? ¿El consumo masivo? ¿Por dónde iría? Si uno ve, por ejemplo, los índices de precio al consumidor, ve claramente que alimentos sigue creciendo fuerte, lo que son servicios, yo diría no financieros, siguen creciendo. Lo que sí se ve una caída, y eso también es interesante señalarlo, son, por ejemplo, que hay en los precios de alquileres. Probablemente también estamos viendo eventualmente un pico en lo que son tanto precios como servicios de lo que llamaríamos comúnmente pues renta, ¿no? Correcto. Y por ejemplo se pensaba también que los commodities alimenticios, ahora que tienen cierta volatilidad en los mercados, podrían nuevamente provocar, tal vez, no se sabe todavía, cierto incremento de los precios de los productos aquí en Lima, de los alimentos, como el aceite, por ejemplo. Así es, lo que se está viendo es que hay un rebote espectacular de lo que son las commodities. Nos hace bien en términos de lo que es el precio del cobre, el precio del oro, pero lógicamente eso puede tener un impacto fuerte en lo que son pues, alimentos, ¿no? En todo caso esperamos que la recuperación se dé pronto, y sobre todo que la gente pues siga consumiendo, y sobre todo que haga un gasto racional, como usted comentaba. Yo creo que sí, yo creo que nos vamos a enfrentar a un consumidor mucho más austero que el año que está concluyendo. Es decir, tenemos el año 2000, yo creo que un consumidor austero por un lado, un poco más racional, y creo que los bancos también van a reducir tanto, o van a ser mucho más prudentes en lo que son la dación de créditos, especialmente lo que son tarjetas de crédito. Justamente se dice que uno de los factores importantes es que este año ha sido un año del boom de los tarjetavientes, de las tarjetas de crédito, y se espera que el año que viene sea igualmente de fuerte. Es cierto, habría que tener cuidado también en términos de lo que uno está viendo. Si uno ve efectivamente la tasa de crecimiento de tarjetas se ha mantenido, pero si uno ve, por ejemplo, los créditos de consumo donde se han incluido las tarjetas, hay un sensible caída desde abril. Y estamos bordeando probablemente una tasa cercana a cero de crecimiento comparado a los datos de septiembre del año pasado. Bueno, entonces vamos a estar a la espera pues de los datos que salen en los siguientes días. Estamos todavía al mes y medio de fin de año, así que comentaremos nuevamente estos temas más adelante. Nuevamente muchas gracias, señor Fuentes. Nada. Y hemos estado con el señor César Fuentes. Él es profesor de Contabilidad, Finanzas y Economía de ESAN. Eso ha sido todo por el día de hoy. Yo los veo el día de mañana, martes, a las 7 de la noche en Rumbo Económico. Gracias, que tengan una muy buena noche.